¿Qué planes tiene para mejorar el programa de selecciones nacionales? Mira, una de las dificultades que ha tenido la selección nacional en este país por todos los años, siempre ha sido finanzas. No hay finanzas para establecer un proceso, para que haya continuidad. No la hay. Por eso es que nosotros tenemos que arreglar primero la casa. Tenemos que buscar la manera de que tengamos los recursos para poder hacer posible ese plan de trabajo. Nosotros no podemos empezar con un plan de trabajo para entonces ver de dónde saco el dinero. Hay que tener garantías para eso. Eso es como si tú tuvieras un negocio y tú ese negocio, tú tienes un plan de trabajo esbozado, ¿verdad que sí? Y tú lo llevas al banco para pedirle un préstamo. Y el banco te dice a ti, dame tu plan de negocio. ¿Cómo tú vas a lograr esto? Tú no se lo puedes decir con esperanza y con sueño. Tienes que decírselo con números, estadísticas y posibilidades reales. Para que el banco te crea y te diga a ti, sí, te voy a prestar el dinero para que hagas posible ese proyecto. Eso es lo que pasa en esta federación, en otras federaciones, en otros mandatos. Que empezamos con los proyectos sin en realidad tener con qué financiarlo o con qué respaldarlo. La diferencia ahora es que tú tienes que tener la gente que te respalde esos proyectos. Porque ¿qué es lo que te dice el banco? ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Con qué tú cuentas? ¿Con quién tú cuentas? Y es tan importante con quién cuentas para lograr que eso se dé, que cuándo y cómo, ¿verdad? Por eso es que la gente de la banca te dice, ¿cuáles son tus expertos en esto? Por eso es que tú tienes que tener un grupo de trabajo y una gente que esté al lado tuyo que aporte a que ese plan de trabajo se logre. Pero no es que aporte porque trabaje, porque su expertise le permita aportar. ¿Cuál es nuestro banco? ¿Quién es nuestro banco? La Asamblea. Nosotros vamos con un plan de trabajo y le presentamos a la Asamblea, este es mi plan de trabajo. Y la Asamblea me dice, yo te voy a prestar para que hagas eso. ¿Qué me está prestando? Su confianza. Eso es lo que me está prestando. Yo te voy a prestar para que tú puedas cumplir con eso. Y eso es lo que nosotros siempre vamos a pedirle aquí a la Asamblea. Ese es nuestro banco. Nosotros queremos lograr unos objetivos. ¿Cómo lo logramos? Aquí están todos los objetivos hechos. ¿Cómo lo logramos? Tiene que ser estructurado y tenemos que presentarle al banco las cosas claras y transparentes para que el banco diga, esto tiene sentido, yo te voy a prestar mi confianza y por eso voy a votar por ti. ¿Qué propuestas específicas usted podría compartir con nosotros sobre su plan de trabajo pensando en el tema de las selecciones nacionales? En los procesos. ¿Cuál es la propuesta? Hay que crear un proceso continuo. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, 2 meses paramos, 3 meses paramos, 3 meses seguidos. Tenemos que crear procesos. Pero los procesos comienzan ¿dónde? En la base. Los procesos comienzan ¿dónde? En la organización del fútbol, como se juega aquí. Ejemplo de eso son las regiones, a regionalizar el fútbol puertorriqueño. Mucha gente se opone, mucha gente no quiere, pero es que es un mandato FIFA y FIFA sabe que así es que se hacen las cosas. Por algo es, porque tiene resultados. Si nosotros tenemos dividido el país en las cantidades que sea, como se pretendía hacer con el plan de regionalización, ¿qué tú tienes? ¿Cómo se pretende? ¿Qué te dicen los estatutos? Que son 8 regiones, vamos a hablar de 8 regiones. ¿Qué tú tienes? 8 organizaciones que cada una va a ir poco a poco reestructurando el fútbol desde la base hasta que llegue a las selecciones nacionales prudentes. Cuando vienes a ver, tú tienes 8 regiones jugando y participando y adiestrando igual, de la misma manera. Tú no tienes una haciendo una cosa, otra haciendo otro, teniendo otro perfil. No. Tú las tienes todas haciendo el mismo, trabajando con el mismo programa. De ahí se nutren también las selecciones nacionales. Porque mientras van subiendo, ¿qué tú puedes hacer? Tener un torneo de regional
que quizás se pueda convertir en el torneo nacional, con un campeón y un subcampeón de cada región. ¿Ya tienes cuánto? Tienes 16 equipos que estás pendiente y estás velando. ¿Desde dónde? Desde la base, porque la estás organizando como federación. Sacaste campeones, campeón y subcampeón de cada una, se enfrentaron de nuevo, tienes campeón. Qué felicidad para quién, para los directores técnicos de las selecciones nacionales, que en un momento dado pueden ir a una de las regiones y ver jugadores en esa región, ver los jugadores en otra y ver si de verdad están subiendo como deben de subir. Pero para eso tenemos que volver a estructurar esa manera de jugar abajo. Tenemos que volver a repensar cómo es que estamos empezando a enseñarles a estos niños, enseñarles a esos muchachos cómo jugar. Porque tenemos que tener un fin común, pero tenemos que tener una mentalidad única. Nosotros tenemos proyectos ya establecidos, cómo lo debemos de hacer, cómo cree la gente. Nos han bombardeado de ideas, de propuestas, y todas coinciden. A nivel internacional tenemos amigos que nos han puesto en las manos propuestas para las selecciones nacionales con mucho sentido, para la regionalización, para organizar el fútbol del país. Pero es que tenemos que hacerlo, tenemos que organizar desde abajo, tenemos que empezar a organizar esto. No podemos seguir, y tengo que citar algo que leí en tu portal, de alguien que decía: no podemos jugar por jugar, no podemos seguir jugando por jugar, tenemos que jugar con un propósito. Y ahí es donde tenemos que ir a organizar desde abajo, tenemos que empezar a organizar desde abajo y ayudar a que estos clubes, estas ligas, de verdad tengan la estructura que se necesita para que cuando lleguen a las selecciones nacionales tengamos un producto que lo podamos mirar todo como un producto igual, no un producto diezmado que a lo mejor unos juegan unos estilos, otros juegan otros, no podemos coincidir, o no le da con la derecha o no le da con la izquierda, por decir algo, ¿no? O sea, tenemos que tener gente preparada, pero tenemos que también decirle y aportar a que se preparen esa gente. Tenemos que empezar a integrarnos, como quizá lo han ido haciendo este año. Hay que adiestrar en todos los sentidos, no solo directores técnicos, no solo árbitros, no solo administrativo, empresarial, fundamentos psicológicos del deporte, etcétera, etcétera. Hay que empezar a adiestrar, tenemos que convertirnos en escuela. Que inclusive eso me trae a mí también otra de las propuestas que tenemos, que es que tenemos que tener el centro de capacitación y adiestramiento en la federación. Tenemos que crear un centro de capacitación donde todos y cada uno de los socios federativos tengan derecho a estar ahí, tengan derecho a participar de ese centro de capacitación. Porque ahora mismo mucho problema, porque no sabemos dónde vamos, a dónde podemos ir, dónde necesitamos, porque no tenemos infraestructura. Muchas cosas hay que trabajarlas paralelas y a la par, pero si las tenemos bien organizadas y las tenemos estructuradas, yo te aseguro a ti que todas salen casi a la vez. Eso es lo que nos va a dar a nosotros en un año, que es la pretensión del grupo. En un año nos debe dar lo que queremos, para entonces el resto de los años es hacer fútbol, es crear fútbol. No podemos estar 3 años organizándonos. No podemos estar 3 años viendo cómo yo organizo una oficina, cómo organizo la federación. En los primeros 6 meses esto tiene que estar ya decidido. La asamblea debe haber decidido qué hacer con la organización federativa, porque ellos son los que mandan arriba. Ellos son los que dicen sí o no. Yo puedo proponer, pero no imponer. Pero, por ejemplo, si la asamblea decide que no quiere la regionalización, porque hay mucho miedo en términos de que pueden perder derecho a voto en términos de la regionalización,
Otros piensan que, y estas son cosas que se mencionaron cuando se propuso esto durante la incumbencia del actual presidente, de que la regionalización iba a terminar en la creación del club de Justin Campos, o que simplemente iba a afectarle el cobro de las matrículas en los clubes. ¿Cómo entonces se puede bregar con ese asunto en particular, de toda esta tal vez desinformación o tal vez estos miedos que tienen los miembros de la matrícula? Precisamente diste la palabra, la desinformación. Y aquí hay un fin común, y es el desarrollo del fútbol. Si tú tienes una fórmula que funciona, ¿por qué no la vas a adoptar? ¿Por qué no la vas a querer hacer tuya? No hay razón. Si tú sabes que funciona, y tú sabes que le ha funcionado a cientos de países alrededor de ¿por qué? ¿Por qué no la vas a hacer tuya ahora? Nosotros tenemos que trabajar con nuestra idiosincrasia, tenemos que trabajar con nuestra cultura, que es totalmente distinta a la cultura de muchos países en la que estamos, ¿verdad? Nosotros no podemos adoptar por adoptar, nosotros no podemos aceptar solo por aceptar, nosotros tenemos que atemperar eso a nuestra realidad social. Y de eso es que se trata. Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que sentarnos y tenemos que hablar. ¿Qué es lo que queremos? No es lo que quiere un grupito en particular. Si la mayoría lo quiere, es la mayoría. Si la mayoría no lo quiere, es la mayoría. ¿Qué vamos a hacer? Imponerlo. Que la mayoría no lo quiere. Si la mayoría no lo quiere, no lo podemos imponer. Ahora, que sea clave que FIFA y CONCACAF digan, así es que hay que trabajar para que eche hacia adelante. Tiene que convencer a la matrícula. Tenemos que convencer a la matrícula de que eso va a funcionar. ¿Quién va a decidir al real? Es nuestro banco.